En la capilla hay repique de campanas navideñas y en el pesebre una Hola hermanos, feliz año nuevo para todos, la mejor de las bendiciones en este 2020 para todos y cada uno de ustedes, para cada una de sus familias, para sus proyectos de este año, para sus propósitos. Espero que todos estén centrados y partan desde Dios. Por favor, no vayan a hacer propósitos que no vengan según el corazón de Dios, porque entonces esos propósitos no son propósitos, son despropósitos. Y bueno, tenemos que comenzar bien nuestro año con alegría, con esperanza. La esperanza es una virtud que nos lleva, dice el Papa en el mensaje de hoy de la Jornada Mundial de la Paz, que se los recomiendo de todo corazón. Vayan a leerlo. Realmente es un mensaje hermosísimo. El camino de la esperanza, dice el Papa. Es una virtud que se hace caminando, que se construye caminando. O sea, no es una virtud acabada, terminada ya, como que si está puesta, colocada en un lugar. No, pero de hecho nos habla de caminar hacia una meta. Bueno, ¿cuáles son nuestras metas de este 2020? ¿Trabajaremos por la paz? ¿Trabajaremos por la justicia? Ese es el tema. Pero bueno, vamos. Hoy es día, la solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Fíjense, es una fiesta extraordinariamente preciosa. Primero, partamos del hecho que el título de María, Madre de Dios, es el título más antiguo que se le da a la Virgen. La oración más antigua, el Subtum Presidium, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Hombre, porque eso era lo primero que se decía. Ustedes los católicos se han inventado eso, nos dicen los hermanos separados. ¿De dónde se sacaron María, Madre de Dios? ¿Cómo va a ser la Madre de Dios? Y empiezan con un montón de cosas. Claro, como no tienen historia, entonces no pueden hacer esto. Pero de todas maneras es bíblico. Capítulo 1 del Evangelio de Lucas. Hombre, vayan a leer lo que dice. El Espíritu Santo te cubrirá con su sombra, y lo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios, Hijo del Altísimo. Bueno, y entonces, si va a nacer de ella el Hijo de Dios, ¿qué es ella, la Madre de Dios? No, esos son inventos, no es que esté incorrecto esa traducción. Bueno, pero lo que sigue entonces, en la visitación, ¿qué es lo que le dice Isabel? ¿Y cómo es que viene a mí la Madre de mi Señor? Ay, entonces, si es la Madre del Señor, es la Madre de Dios. Kyrios en griego solamente se atribuía, solo se colocaba para el nombre de Dios, para referirse a Dios. O sea, por favor, esto es un tema que podemos aquí pasarnos un buen rato. Sabe muy bien que Nestorio, el nestorianismo, esta herejía, hablaba de Cristo con dos personas. Entonces, María era la madre de la persona humana de Cristo, pero no de la persona divina. Claro, por Dios, eso es una barbaridad, eso es una herejía terrible, horrenda, porque no podemos partir a Cristo. Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, porque si no, entonces, ¿quién nos salva? Se vota por el suelo completamente la redención, porque Él tiene que tener un pie en cada orilla para servirnos de puente. Entonces realmente eso es lo que está detrás. Pues estoy utilizando una metáfora de repente un poco burda, pero es hacia allá donde apunta. Y entonces en el concilio de Éfeso, en el año 431, un 11 de octubre, se definió claramente que era correcto llamar a María Madre de Dios, no Madre de la Divinidad, cuidado, no es Madre de Dios Padre, no es Madre de Dios Espíritu Santo, no, es Madre de Dios en cuanto que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Usted no lo puede separar. Y cuando empiezan con esas locuras, algunos son heréticas, ¿eh? Cuando vienen, no, es que la parte humana la puso María y la parte divina era el alma de Jesús. Perdón, Jesús tiene alma humana. O sea, porque si no, no sería hombre. Entonces, este es el problema, ¿no? Que detrás de cada una de estas cositas que van apareciendo por ahí, miren, estas herejías siguen estando presentes. Piensen en lo que hablan los testigos de Jehová o lo que piensan los mormones. O sea, son herejías, por eso no son cristianos. Esas son herejías que ahí siguen estando en boga. Bueno, lo del 1 de diciembre, perdón, el 1 de enero, como la celebración de Santa María, Madre de Dios, ¿de dónde viene? Viene del hecho que en Roma fue dedicada la iglesia de Santa María la Antigua en el Foro Romano un 1 de enero. Y entonces por eso que algunos hablan, yo no sé por qué se confunden tan fácilmente, algunos hablan del siglo IV y otros hablan del siglo VI. Bueno, si es la más antigua es siglo IV, no es siglo VI. Luego, fíjense, para cuando se celebraron el 15º centenario del concilio de Éfeso, el Papa en 1931, porque el concilio fue en 431, decidió colocar la fiesta, de hecho, y la volvió fiesta universal, el 11 de octubre, porque había sido el día en que había sido dada la definición. Pero la tradición nos contaba que era el 1 de enero. Y entonces por eso cuando el Concilio Vaticano II habla claramente, acuérdense ese capítulo 8 de la Lumen Gentium, que es una joya, realmente una belleza. Bueno, en ese documento dejaba ya estipulado, ya abría la puerta para que la reforma litúrgica volviera a colocar la fiesta con carácter de solemnidad el 1 de enero.
Y así comenzamos el año civil de la mano de María. Bueno, los textos son preciosos, honestamente. Realmente vale la pena leerlos despacio, leerlos despacio. Ya les digo, no los desperdiciemos. El primer texto, la primera lectura, está tomada del capítulo 6 del libro de los Números. Es la antigua bendición que se hace al pueblo de Israel. De hecho, yo les quiero pedir ese favor, si me permiten, al final de nuestra primera meditación de este año 2020, que pueda darles la bendición según esta fórmula. En aquel tiempo el Señor habló a Moisés y le dijo: di a Aarón y a sus hijos, de esta manera bendecirán a los israelitas. El Señor te bendiga y te proteja, haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda su favor. Que el Señor te mire con benevolencia y te conceda la paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Fíjense, el Señor te conceda la paz. Eso es lo que pedimos. El Papa San Pablo VI, que ustedes ya saben que es mi papa preferido, es mi santo preferido, pues instituyó en 1974 la Jornada Mundial de la Paz y la colocó aquí. Estamos celebrando, de hecho no en el 74, un poquito antes, ¿no? Porque estamos cumpliendo 53 años, ¿ya? Pero ya quedaba instituida, marcada. De hecho la puso el 1 de enero ahí, pero él había instituido antes. Y entonces, ¿por qué? Precisamente por este texto. Entonces, si ustedes lo desmenuzan un poquito, el Señor te bendiga y te proteja. Que este año sea una bendición bajo la protección de Dios, que haga resplandecer su rostro sobre ti. Esta es una imagen muy propia del mundo bíblico, del mundo hebreo, porque verle la cara, verle el rostro a alguien es entrar en esa relación, ¿no? Y entonces que su rostro se refleje sobre nosotros es una impronta, es como que se imprima en nuestro corazón realmente el amor de Dios, que resplandezca en nosotros. Yo se lo digo de otra manera, que es en el fondo lo mismo. Que nuestro rostro refleje, que durante todo este año refleje que estamos viviendo según Dios. Que seamos para los demás oportunidad del encuentro con Dios. Y entonces así nos concederá la paz. Que Él muestre su bondad, muestre su benevolencia, dice esta traducción. Y así alcanzaremos la paz. Pero es un trabajo la paz, ¿eh? El trabajo, acuérdense, bienaventurados los que trabajan por la paz. La paz no es un asunto que vamos a encontrar a la vuelta de la esquina, y mucho menos la vamos a encontrar en las negociaciones que a veces hacen los políticos en nuestros países. No, la paz la vamos a encontrar cuando trabajemos por ella y cuando seamos para los demás una bendición. La segunda lectura, pues hombre, es lógico, ¿no? Carta a los Gálatas, capítulo 4, versículos del 4 al 7. Es un texto, se conoce muy lindo porque Pablo, fíjense, vuelve nacido de mujer. Hermanos, al llegar la plenitud de los tiempos envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estábamos bajo la ley, a fin de hacernos hijos suyos. Puesto que ya son ustedes hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo que clama Abba, es decir, Padre. Así que ya no eres siervo, sino hijo, y siendo hijo, eres también heredero por la voluntad de Dios. Hablando de herencias al inicio del año, oigan, esto es un poco extraño, ¿no? Estamos estrenando un nuevo año, que yo les recuerdo que en la Biblia nuevo significa mejor que lo anterior. Porque hay algunos que le tienen miedo al año nuevo, miran el calendario y, ay Dios mío, ¿qué va a ser de este año? Si el año pasado, y como decía mi abuelita, que por la víspera se conoce la fiesta, y si no fue así de mal, entonces ¿cómo nos va a ir este año? No, es que ahí está la clave, fíjense. Este espíritu, el mismo que cubrió con su sombra a María, ese mismo espíritu es el que nos debe llevar a decir Abba, pero no a decirlo, a creérnoslo realmente, que tenemos un Padre y que ha enviado a este Hijo suyo, que se ha encarnado. Seguimos en el tiempo de la Navidad, oigan, es decir, no se extrañen si yo hubiera comenzado, ¡Feliz Navidad para todos! ¿Cómo que Feliz Navidad, Padre? ¡Feliz Año Nuevo! Sí, estamos de acuerdo, pero el tiempo litúrgico sigue siendo el tiempo de la Navidad, no se ha terminado el tiempo de la Navidad, oigan, nos faltan todavía 12 días para terminar el tiempo de la Navidad, así que disfrutémoslos. O sea, si mañana yo les digo Feliz Navidad, no me van a quedar viendo mal, oigan, no me vayan, Padre, ¿qué le pasa, hombre? Pues sí, que todavía sigue siendo tiempo de Navidad. Y entonces, en el marco del tiempo de la Navidad, recordamos que la encarnación del Hijo de Dios fue para rescatarnos, redimirnos, salvarnos. Él es el Redentor, Él es el que salva. No hay salvación fuera de Cristo. Entendámoslo. Padre, pero ahí decían ustedes los católicos que fuera de la iglesia no hay salvación. Sí, es que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y no hay cuerpo sin cabeza porque no es el hombre sin cabeza este asunto. Entonces la cabeza donde está Cristo, está la iglesia. Donde está la iglesia está Cristo. Esa es la lógica del asunto. Bueno, vamos. El Evangelio.
Pues una cosa bien interesante. ¿Cómo hace la iglesia? Miren, la iglesia es madre, definitivamente es madre y es la mejor maestra que podemos tener después de la Virgen Santísima, evidentemente. Pero fíjense ustedes, ¿qué maestra la iglesia? Nos quedamos en el 25 de diciembre, en la noche pues de la Navidad, en la fiesta, perdón, en la misa de Gallo, que se conoce, o del Gallo, pues nos encontramos con aquí el capítulo segundo del Evangelio de Lucas, los pastores que llegan a adorar al niño. Bueno, ahora como que ligamos. Recuerden, termina la octava de la Navidad. Entonces, terminada la octava de la Navidad, se junta. Ha sido como un solo día. Y entonces, lo que sigue, siempre, capítulo segundo del Evangelio de Lucas, la continuación de lo que escuchamos el día de Navidad. En aquel tiempo los pastores fueron a toda prisa hacia Belén y encontraron a María, José y al niño recostado en el pesebre. Después de verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño y cuantos los oían quedaban maravillados. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron a sus campos, alabando y glorificando a Dios por todo cuanto habían visto y oído, según lo que se les había anunciado. Cumplidos los 8 días, circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús, aquel mismo que había dicho el ángel antes de que el niño fuera concebido. Qué belleza, ¿no? 3 elementos rápidos de esto, porque ya está pasando el tiempo. Primer elemento, fíjense, contaron lo que se les había anunciado. El tiempo de la Navidad es anuncio, es heraldo, ¿se acuerdan? Precisamente era la primera lectura. Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz. Bueno, seguimos siendo heraldos, seguimos siendo misioneros, seguimos siendo portadores, cristóforos, debemos llevar a Cristo. Miren, si este año ustedes no se han hecho el propósito de ser mejores testigos, de que seamos mejores testigos, de que seamos verdaderamente discípulos misioneros de Cristo, pues yo no sé qué estamos prometiendo hacer. No sé qué es lo que nos proponemos. Usted puede proponerse lo que usted quiera. Bajar de peso, aprender una nueva lengua, yo qué sé, graduarse, terminar, volver a estudiar, ponerle más atención a su familia. Todo ese montón de cosas son válidas. Pero yo vuelvo a insistirles, la clave está todo centrado desde Dios, para que todo tenga sentido, para que podamos hablar de nuestra experiencia. Yo este año voy a aumentar mi oración. Yo este año voy a dedicarle más tiempo a la lección divina, a leer la palabra de Dios y a meditarla como María. María guardaba todas esas cosas en su corazón. Esa es una actitud necesaria. Miren, vivimos en un mundo demasiado volcado hacia afuera, demasiado mundano. Un mundo mundano, eso es una redundancia. Bueno, en la mundanidad. Y ahí se nos olvida lo sagrado, se nos olvida lo que realmente importa. Y entonces por eso debemos volver a aprender a meditar, aprender a hacer silencio, aprender a orar. Si no lo hemos hecho, bueno, hay que empezar. Pero lo otro, y a los que lo hacemos, ¿qué? Mejorarlo. La calidad de nuestra oración debe crecer muchísimo este año, sin duda. Lo último, a mí me encanta esto que dice, a los 8 días, pues si estamos a los 8 días, ¿no? Entonces corresponde ponerle el nombre de Jesús. Lo circuncidaron y le pusieron el nombre de Jesús, aquel que el ángel había anunciado antes de ser concebido. Claro, María todavía no había dicho, hágase. El ángel le cuenta, no temas María, has hallado gracia delante de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Pero en ese momento todavía María está. Momento. ¿Cómo puede ser esto si yo permanezco siendo virgen? El Espíritu del Señor descenderá sobre ti y te cubrirá con su sombra. Y al final, hágase en mí según tu palabra. Ese es el momento de la concepción. Ese es el momento de la encarnación. Porque Dios siempre se encarna cuando usted es capaz de decir sí a su plan de amor. Así de sencillo. Sigamos la mentalidad de los grandes teólogos. Vamos, tenemos 2000 años de historia, 2000 años de una historia hermosa de salvación que nos ha venido revelando precisamente, no revelando, la revelación termina precisamente con la muerte del último de los apóstoles, pero nos ha hecho comprender mejor la revelación. Y ese es el sentido de lo que celebramos. Bueno, yo ya me pasé y seguramente ustedes estarán un poco desvelados. Hoy aunque estoy tratando de publicar temprano, antes de que llegue la medianoche, al menos en mi zona, yo estoy menos 6 GMT, o sea que hagan de cuenta porque es el horario de Centroamérica, pero yo les quiero terminar pues bendiciendo, si me lo permiten, haciendo la misma bendición que sugería el libro de los Números en el capítulo 6. Así comenzamos bien el año, con una bendición. El Señor te bendiga y te proteja. Haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda su favor. Que el Señor te mire con benevolencia y te conceda la paz. Y Dios le bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz Año Nuevo para todos.